No, pero bueno, cuando entramos a lo que son las últimas semanas del año, es como si de cierta manera nos desconectáramos, ¿sí o no? Todos ya entramos en modo vacaciones. Ya justificamos comer no solo una yaca, sino 30. Wow, sí, no solo un tamal, sino 30. No es un buñuelito, sino que te metes unos 20, pero como es Navidad. Y creo que les he contado esto ya un par de veces, pero para mí personalmente y para nuestra familia, lo que es noviembre y diciembre es un tiempo para orar y para preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tienes para nosotros el año que viene? Le contaba al primer servicio, creo con todo mi corazón que la manera que terminas este año dicta la manera que comienzas el año que viene. Y que muchas veces nosotros nos hemos comido la mentira de que wow, este año que viene sí voy a hacer esto, quiero estas cosas nuevas y tenemos sueños nuevos, metas nuevas, pero con el método viejo. Y la realidad es que tu método viejo no coexiste con lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso significa que nuestras vidas van a tener que tener un cambio. Y eso es normal, eso es natural y eso es saludable. Y como iglesia tenemos una práctica que normalmente en lo que es el mes de diciembre hacemos un servicio especial que lo llamamos metas y propósitos, y es un tiempo para orar, para preguntarle a Dios, Dios, dame un par de metas, dame un par de propósitos. Y no sé si se acuerdan, hace ya un mes largo en un servicio estábamos dando las definiciones de diferentes palabras, y una de esas palabras era el propósito, que nosotros hemos creído que wow, mi propósito es de ser X, lo que tú le metas ahí. Y la realidad es que eso no es verdad. El propósito es la manera con la cual vives, es la intención con la cual vives. Y por eso es que nosotros decimos que yo hice esto a propósito, porque así es que nosotros deberíamos vivir a propósito en vez de sobrevivir. Entonces normalmente este sería un espacio en el cual entregaríamos unos papeles bien bonitos diseñados para que anotaras tus metas y tus propósitos para el año que viene. Pero quiero que este año hagamos algo un poquito más profundo y hablemos de lo que viene detrás de esas metas y detrás de esos propósitos. ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es el motor que mueve nuestras vidas hacia esas metas y esos propósitos? Y la realidad es que si estudias las escrituras, te vas a dar cuenta de manera muy rápida, o como diría el abuelo Darío, de manera ipso facto, que el motor de todo eso es una palabra que a mí personalmente se me hace difícil, y si tú eres un humano vivo, a ti también esta palabra se te hace difícil, y es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Es de poder, el poder de ser fiel. Fiel, la fidelidad. Que tú puedes tener un montón de metas, puedes tener un montón de proyectos, de sueños, pero si no arrancas, si no eres fiel, no vas a llegar a nada. Y en el primer servicio les contaba, hay personas que se les hace difícil tener ideas, tener emprendimientos, y a todas esas personas les digo, siéntate 5 minutos con mi esposa. Es una máquina de ideas. Es una máquina de proyectos, una máquina de crear negocios. Y cuando nosotros nos casamos, ella me tiró como 5 negocios a la cabeza, y a mí también me encanta todo eso. Y le dije, bueno, linda, elige en qué barco nos vamos a hundir. Porque lo que tú elijas, tejo. Y ustedes si saben lo que eso significa, chévere. Si no, tejo es lo que se juega en Colombia. Le dije, lo que tú escojas, vamos a hacer todo un año, sin falta. Entonces el emprendimiento que tú quieras, el que quieras, la idea que tengas, la vamos a hacer y nos vamos a casar con esa idea, aunque fracasemos todo un año, lo vamos a hacer. Porque lo que ha sucedido en nuestra cultura es que nosotros pensamos que el fracaso es algo malo, y se nos ha olvidado que fracasar es un ingrediente, es el ingrediente secreto de triunfar, de aprender. Tienes que fracasar, tienes
que fallar un par de veces. Y si no fracasas, no sabes qué partes de tu sueño o de esa meta afinar o de pronto editar un poquito. Y lo mismo sucede en nuestra vida como cristianos. No sé si se acuerdan, pero les decía, hay algo que se llama tu propósito, pero también hay algo que se llama tu llamado. ¿Y cuál es tu llamado? ¿Hacia dónde Dios te está llamando? En la dirección en la cual tu vida se debería dirigir. Y no hay que ser un genio para darte cuenta que el momento en el cual arrancas a caminar en la dirección en la cual Dios te llama, ¡pum!, te dan palazos. ¿Sí o no? Pero nosotros, como pensamos que fracasar es malo, pensamos, no, me equivoqué, Dios no me estaba hablando, Dios no me estaba llamando en esa dirección. Pero la realidad es que el proceso es lo que te lleva al producto. Un producto sin proceso no sirve para nada. Es simplemente una idea. Y no sé si se acuerdan, pero les decía que una idea sin un plan, lo único que causa en nosotros es frustración. Y la verdad, quiero que seamos una iglesia donde no existen las personas frustradas. Porque somos personas que han decidido ser ferozmente fieles a aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces hoy no quiero que nos sentemos a pensar en qué quieres para el año que viene, cuáles son tus metas, cuáles son los propósitos, cuáles son los sueños, sino que quiero que vayamos un poco más profundo y pensemos en la postura con la cual vamos a entrar al año que viene. Que en estos días, en estas semanas que nos sobran de este año, puedas ser intencional en orar, en pedirle a Dios que te muestre, que te regale metas, sueños, pero que desde hoy en tu corazón tú ya puedas decir, yo he decidido que ese es el bote en el que me hundo. Porque cuando tú te montas a la barca en la cual Jesús te dice que te montes, no sé tú, pero podría predicar 15 días sobre esto. Esa barca no se hunde. No importa qué tan duro azote la tormenta, no importa qué tan duro sople el viento, pero si Dios te dijo, móntate en esta barca, es nuestra responsabilidad ser fiel y quedarnos en esa barca. Amén. Entonces quiero que hablemos de lo que es la fidelidad, cómo se ve la fidelidad y dónde debería arrancar nuestra fidelidad. Y en diferentes áreas que tenemos que ser fieles. Y cuando me ponía a analizar y a estudiar, no solo teológicamente qué dice la palabra de Dios, pero también sociológicamente y ¿cómo se llaman esos? Cuando me acuerde les cuento. Los que estudian el comportamiento humano se llaman psicólogos. Psicológicamente, ¿qué significa ser fiel a algo? Y me encanta porque empecé a encontrar diferentes áreas que no solo la palabra de Dios resalta, sino que como comunidad humana, como la humanidad, hemos determinado que estas son 3 áreas que todos queremos más. Todos queremos un poquito más en estas 3 áreas. Primera área, las finanzas. Todos queremos más plata, ¿sí o no? No juguemos a iglesia. Todos quieren más plata. Segunda área, que todos queremos más. Todos queremos más comunidad. Está científicamente comprobado que la enfermedad número 1 del mundo moderno es la soledad. Y escucha esto, estaba leyendo un artículo esta semana pasada que hay un fenómeno en el que estamos viviendo que lo han decidido llamar el tercer espacio. Y cuando hablo de tercer espacio no hablo de las estrellas ni nada de eso, eso fue la semana pasada. El tercer espacio está hablando que el primer espacio es la casa, el segundo espacio es el trabajo y el tercer espacio, que es un fenómeno cultural, son las cafeterías, los gimnasios, los famosos run clubs. Literalmente dicen que post-COVID, que después de COVID, lo que son las cafeterías, los gimnasios y los clubs de gente que se reúne a correr o a hacer ejercicio han estallado. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, al estar aislada en lo que fue la pandemia, ahora subconscientemente estamos muertos de hambre por comunidad, por estar rodeados de personas. Entonces todos queremos más comunidad, queremos mejor comunidad, queremos mejores amigos, queremos mejores viajes, queremos mejores vacaciones, queremos mejores conversaciones.
Y la última área que esta gente en el estudio concluye que como sociedad humana queremos más, es más responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, me imagino que la gran mayoría acá dicen, no thank you, ¿sí o no? Si a mí me dicen, ¿quieres más responsabilidad? Yo no, gracias. Ya estoy hasta acá con responsabilidad. Pero cuando decimos más responsabilidad, es verdad, todos queremos más responsabilidad. Todos queremos un mejor carro, todos queremos un mejor trabajo, todos queremos un mejor barrio, todos queremos algo más. Pero cuando tú recibes algo más, ese más trae más responsabilidad, ¿sí o no? Y la palabra de Dios es muy clara cuando habla que el camino hacia no solo tener más, sino poder sostener más, es la fidelidad. Porque puede que tú no seas fiel con el momento en el que estás y puede que te vaya muy bien, pero adivina qué no vas a poder hacer: sostener ese triunfo. Porque no tienes la infraestructura interna para sostener crecimiento, porque no has sido fiel con el proceso con el cual Dios te tiene. Y por eso es tan importante ser fiel. Y por eso creo con todo mi corazón que antes de hablar de metas, antes de hablar de propósitos, antes de hablar de sueños, porque es más, anoche mismo con Cami nos sentamos a cenar y a soñar qué queremos para el año que viene. ¿Qué está dentro de nuestro corazón para cumplir el año que viene? ¿Qué queremos ver? Que muchas veces soñar pensamos que suceden cuando estamos dormidos, pero soñar es algo que Dios te ha regalado. Es un don que Dios te ha dado. Pero cuando yo me pongo a soñar, cuando nosotros nos sentamos a soñar, el próximo paso es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque cuando ya identificas cómo vas a hacer ese sueño, ahora tienes que ser fiel a ese plan. Pero como les dije al principio, ser fiel es tan difícil, ¿sí o no? Y todos lo vamos a comprobar ahorita que se acabe el año y todos nos inscribamos al gimnasio. Nos vamos a dar cuenta que, man, it's hard. Es difícil seguir yendo. Pero quiero que nos metamos y veamos un poquito, porque cuando me pongo a estudiar ahora sí las escrituras y estudias el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que hay parábolas, que Jesús predicaba con historias. Y es más, Jesús es la única persona en el Nuevo Testamento que usaba parábolas. No hay más parábolas en la Biblia que no sean de Jesús en el Nuevo Testamento. Todas las parábolas son de Jesús. Y escucha esto: 1 de 3 habla de las finanzas. De todas las parábolas que él contó, 1 de 3 habla de finanzas. Y es más, hicieron un estudio sociológico y la conclusión fue esta: si tú vives 80 años, si alcanzas a vivir 80 años, dicen que pasaste por lo menos 50 años pensando en plata. Entonces, si Jesús le metió tanta tiza a este tema, y hasta la ciencia comprueba que nosotros le metemos tanta tiza a este tema, nosotros le tenemos que poner atención a este tema. ¿Qué sucede con este tema? ¿Qué está pasando en nuestro corazón con este tema? ¿Y cómo puedo ser fiel en este tema? Y quiero que veamos las 3 maneras que la palabra de Dios nos enseña que podemos ser fiel con nuestras finanzas, y nos metemos ya a la palabra de Dios. Pero mira, primera manera que tú y yo podemos ser fiel con nuestras finanzas es con nuestros diezmos. Nuestros diezmos es una manera práctica de decir, bueno, Dios, tú puedes confiar en mí, que yo voy a ser obediente con lo que tú me has dado, que puedes confiar en mí y darme más, que lo que yo hago con lo que tú me has dado, con lo que me has bendecido, es que yo te honro con lo que me has dado. Yo puedo ser fiel con mis recursos al obedecer tu palabra. Segunda cosa que la palabra de Dios, escucha esto, iglesia, la palabra de Dios nos enseña para ser fiel con nuestras finanzas: ahorrando. Y ahí sí no salió ni un amén, ni un aleluya, ni un shanda, mentira. Ahí sí. Y no me voy a meter a los números, porque me metí obviamente a mirar los números. Estadísticamente nosotros los latinos somos un desastre ahorrando. Entonces no te sientas mal, no eres el único. Pero no es cosa mía,
está acá. La palabra de Dios es un principio bíblico. Y escucha la tercera manera que tú puedes ser fiel con tus finanzas y abrir espacio para que Dios te dé más, siendo generoso. La palabra de Dios en los Proverbios dice que el mundo del generoso crece y crece, pero que el mundo del tacaño, del avaro, se encoge, se cierra, se acaba. No sé tú, pero yo escucho esas descripciones y yo quiero que mi mundo crezca. ¿Sí o no? Yo quiero que mi mundo crezca y crezca y que cuando alguien vea mi vida diga, wow, espectacular. Es más, que la palabra de Dios, y no me voy a meter acá porque si no, sí pasaríamos días. Creo que la semana pasada se dieron cuenta, a mí me encanta estudiar la palabra de Dios, y no porque sea pastor, sino que porque me apasiona. Y me apasiona para poder tener conversación con personas que no creen en Dios, porque me parece que esa gente sí tiene fe de verdad. Y hay algo, un principio bíblico que se llama la prosperidad. Y hay pastores y líderes que ya lo han llevado a un extremo donde solo hablan de eso. Pero si me preguntas a mí, yo creo con todo mi corazón que Dios nos diseñó para que fuéramos prósperos. Es más, y ese amén debe ir cargado, porque si no estamos prosperando, pilas iglesia honesta, significa que hay un área de nuestra vida con nuestras finanzas a la cual no estamos siendo fiel. Porque la matemática del cielo es sencilla. Obedeces, Él bendice. Y como se diría en inglés, no if, then or buts. ¿Cómo se dice eso en español? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué sucede? La palabra de Dios nos enseña todos estos principios para que seamos fieles. Pero como te dije, para nosotros no es normal, no es natural ser fiel. Es más, la palabra de Dios en 1 Corintios, creo que es capítulo 3, y si no es ese también es muy bueno, te lo recomiendo. Dice que nosotros, que el género humano es infiel en su naturaleza, pero que Dios es 100% fiel. Entonces quiero que me sigan acá un segundito, porque si para nosotros es difícil y Dios es 100% fiel, eso a mí me motiva un poco, eso a mí me anima un poco. Y es más, hay otro versículo que te debería animar hasta un poquito más. Colosenses capítulo 3. Y hoy me di cuenta que mi Biblia ya es hora de cambiarla. Hay un par de pedazos de la Biblia que no están en mi Biblia, se han caído. Mentiras, Gálatas, perdón, les mentí. Para ver quién está poniendo atención. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mira lo que dice que la intimidad con Dios produce en nuestras vidas. En otras palabras, se llama el fruto del Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En otras palabras, ¿te quieres convertir en una persona fiel a tu vida, fiel a tu proceso, fiel a lo que Dios ha puesto en tus manos? Ten más cercanía con Dios, ten más intimidad con Dios, acércate más al corazón de Dios, que Él produce lo que tú y yo no podemos producir. Que no sé si se acuerdan, hablábamos de lo que es ser llamado por Dios, que si Dios te está llamando hacia algo, significa que te está llamando hacia algo que tú solo no podrías lograr. Y si solo no lo puedes lograr, adivina qué significa eso, que solo no lo puedes lograr. Entonces necesitas a Dios, necesitamos a Dios. Entonces, si vamos a ser fieles al proceso, fieles a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, necesitamos más de Dios. Amén. Y quiero que nos metamos rápidamente y estudiemos uno de las parábolas más complicadas de toda la Biblia. Se encuentra en Lucas capítulo 16 y la vamos a leer, y ahí van a ver por qué es una de las más complicadas, sino la más complicada, alegada por teólogos. Dicen que esta es literalmente la más difícil. Pero antes de que la leamos, les quiero leer dos versículos muy famosos que viven dentro de esta parábola.
Y les aseguro que fácil el 95% de todas las personas acá y hasta viendo en casa han escuchado estos versículos, pero no tenían ni idea que eran parte de esta parábola. ¿Listos? Lucas capítulo 16, versículo 10. Dime si alguien ha escuchado este versículo. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Obviamente mi Biblia es un poquito vieja, pero ahí está diciendo, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. ¿Quién no ha escuchado ese versículo? Tranquila, no pasa nada. Pero imagínense, la gran mayoría, como les dije, fácil 95% de nosotros conocemos ese versículo. Ahora les voy a leer otro versículo que existe, vive en esta parábola, que también famosísimo. Versículo 13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Otro versículo que casi todos, si no todos, conocemos. ¿Sí o no? Ahora quiero que nos metamos en la historia y las palabras de Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Capítulo 16, versículo 1. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. En otras palabras, era ladrón. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Y miren esto: ya sé lo que voy a hacer, dice el administrador. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles. Y si tienes tu Biblia física, abajo te dice un poquito lo que eran 100 barriles. 100 barriles eran unos 3,700 litros. ¿Escucharon eso? ¿Cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Le dio 50% off. En otras palabras, era Black Friday. Luego le preguntó al segundo: ¿tú cuánto debes? 100 bultos de trigo. Mira lo que eran 100 bultos de trigo. Está por acá, 100 bultos de trigo, unos 37,000 litros. Ahí dice litros. ¿Cómo es eso? No sé. No soy matemático, soy teólogo. Luego preguntó, le dice 100 bultos de trigo. Contestó, el administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Miren eso. Pues bien, el patrón elogió al administrador. Wait, what? Le dice, elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Eso no me parece muy bíblico. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz, hablando de la salvación. Versículo 9, por eso les digo que se valgan, a los que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de cuando este se acaben, haya quienes lo reciban en sus viviendas. Y ahí entramos al versículo famoso: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y acá entramos a una pregunta grande: ¿eso qué hace en la Biblia? ¿Sí o no? Porque ahí está honrando, elogiando al ladrón por ser astuto. Pero ahí la palabra de Dios lo que nos está intentando enseñar es que vivimos en un mundo que va a aplaudir a los ladrones.
Vivimos en un mundo donde tú y yo, como hijos de Dios, tenemos muchísimas oportunidades para hacer trampa, para mentir, para hacer las cosas un poquito chuecas. No todas chuecas, pero un poquito. Dios entiende. Es el margen. Pero lo que la palabra de Dios está enseñando ahí es que si no podemos ser fieles en lo poco, porque más adelante dice que si no puedes ni ser fiel con lo de los demás, ¿cómo vas a ser fiel con lo tuyo? ¿Cómo vas a ser buen administrador de lo tuyo? ¿Qué te hace pensar que cuando tengas más sí lo vas a hacer? Es mentira. Vas a seguir igual de corrupto. Y esto lo escuché una vez. Si te cuesta diezmar con $10, ¿qué te hace pensar que vas a diezmar con 1,000,000? Si se te hace difícil ahorrar cuando ganas $500 al mes, ¿qué te hace pensar que sí vas a ahorrar cuando te estés metiendo 100,000? Si se te hace difícil ser generoso, ¿qué te hace pensar que vas a ser generoso más adelante? Tenemos que ser fieles. Y me encanta porque dice tenemos que ser fieles en lo poco. Y muchas veces la traducción original se pierde, porque hay teólogos que alegan, que dicen que ese ser fiel en lo poco puede ser traducido ser fiel con lo que ya tienes. Y hay personas que ponen ser fiel en lo poco porque la naturaleza nuestra es de pensar que lo que tenemos es poco. Habla con alguien que se mete 100 millones al año. No lo van a ver como mucho, van a decir, no, tengo que ganar más. Entonces por eso me encanta la palabra de Dios, porque no importa qué es lo que tienes en tus manos, Dios te ha llamado a ser fiel con eso. Que si no puedes ser fiel con lo que tienes en tus manos, ¿qué te hace pensar que vas a poder ser fiel con lo que tienes en tu corazón? Que esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, esas visiones que Dios ha puesto en tu corazón, esas metas que Dios ha puesto en tu corazón, ¿qué te hace pensar que vas a poder ser fiel con eso? Y no te estoy diciendo que no lo vas a lograr, pero si saltas el proceso y llegas al producto, no lo vas a poder sostener, porque no vas a tener la infraestructura necesaria para sostener la bendición. Y quiero que escuches esto muy bien, iglesia. Una bendición con falta de fidelidad se convierte en una maldición. ¿Me escucharon? Una bendición, Dios te puede bendecir con algo, pero si hay falta de fidelidad con lo que Dios te ha dado, se puede convertir o parecer una maldición. Y te lo compruebo. Un matrimonio con falta de fidelidad, unos hijos con falta de fidelidad, de que tengas tu rol como papá, tu rol como mamá. No estoy diciendo que se convierten en una maldición, pero lo vas a sentir como si fuera una maldición. Maleducados, no obedecen, solo se meten en problemas. De pronto el negocio que tienes, una bendición que Dios puso en tus manos, por falta de fidelidad se puede llegar a convertir en una maldición. Y de pronto tú tienes un negocio y lo que requiere fidelidad en tu negocio es que le metas al mercadeo, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces tu llamado no es ser fiel a que hagas mercadeo, es que aprendas cómo hacerlo. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Muchas veces lo que te falta no es orar más, es aprender a orar mejor. Y tienes que ser fiel a ese proceso. De pronto lo que tu vida necesita es ayunar. Y no es ayunar más, es que ayunes bien. Que sepas qué es lo que estás haciendo. Porque si no te metiste en una dieta ni la berraca. Y ojalá hayas perdido peso, por lo menos.
Te lo prometo, todas las áreas de nuestra vida requieren que seamos fieles. Que podamos hacer una cuenta, un inventario de lo que nuestras vidas tienen en este momento y podamos decir, bueno, Dios, si esto es lo que tú me has confiado, yo voy a ser fiel con esto. Yo voy a ser ferozmente fiel con esto. Y con los minutos que nos quedan, quiero que hablemos de lo que significa ser fiel en nuestra comunidad. Y no voy a hablar de lo que es estar plantado, porque ya hablamos 4 semanas de eso. Pero ser fiel a tu comunidad es plantarte en tu comunidad, es tener raíces profundas en tu comunidad. Pero ¿quieres saber cuál es el asesino número 1 de la comunidad? Y todos tenemos un poquito de esto. Nadie se salva de esta. Como nadie se salva que se nos hace difícil ser fiel. El asesino número 1 de la comunidad es el egoísmo. Es tener una habilidad suprema para pensar solamente en ti. Que todo lo que sucede lo veas desde un filtro personal. No te saludaron, es que ya no me odian. What? No te vi. ¿Sabían que nosotros hasta leemos las escrituras mal? Y esto lo aprenderías en el Iblis si te inscribes. Nosotros nunca deberíamos agarrar las escrituras y abrirla y leerla y decir, bueno, ¿esto qué significa para mí? Sino que la manera adecuada de leer la palabra de Dios es leerla, estudiarla y pensar primero, bueno, ¿esto qué significaba para ellos? ¿Quiénes son ellos? Los originales, los receptores, the original recipients. Los receptores originales. ¿Qué significaba para ellos? Segundo paso, bueno, ¿esto qué significa ahora para nosotros como la iglesia? Y el tercer y último paso de cómo leer las escrituras es, bueno, ahora ¿esto qué significa para mí? Y si estamos viviendo en un mundo donde la necesidad más grande es la comunidad, eso significa que tú y yo tenemos que ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una comunidad. Dios te ha dado personas buenas. Y quiero que veamos rápidamente lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da tips de qué tipo de personas tener en nuestras vidas, qué tipo de personas alejar de nuestras vidas y qué tipo de amigos ser nosotros mismos. Entonces mira lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 28. Mira esto. Hasta el necio, mentira, ese no es, se me perdió. Ese es 17. Aunque ese también es bueno, se los voy a leer como la ñapa. Hasta el necio pasa por sabios y guarda silencio, y todos los que hablan mucho dicen amén. 16, 28. Les leí uno extra. Mira esto. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. ¿Quién conoce algún chismoso por ahí? Todo. ¿Quién es chismoso? No, mentira, no respondan. ¿Quieres saber cuál es la primer señal de una persona que de pronto deberías alejar de tu vida? Si es chismosa. Si a alguien le gusta venir y contarte las cosas de los demás, ¿qué te hace pensar que no va a ir y contar tus cosas a los demás? Entonces, si conoces a alguien que de pronto habla de más, aléjalo. No tiene nada malo alejarte de personas. Déjame decirte algo, tú no vas a salvar a nadie. Esa persona no te necesita. Todos necesitamos a Dios. Ahora, si duermes con esa persona y es tu esposo o tu esposa, no te recomiendo esto de alejarlos, de algo que se llama consejería, sanidad interior, un montón de procesos.
Pero acá la palabra de Dios nos está dando el primer tip. Yo no quiero estar rodeado de personas que producen división. Yo quiero estar rodeado de personas que producen unidad, que producen comunidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15. Versículo 33. Y este me encanta. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. ¿Qué es otra palabra para decir costumbres? Hábitos. ¿Quién ha intentado incorporar un hábito nuevo en su vida? ¿Cuántos fracasaron? Todos. Es tan difícil. Porque ojo, la palabra de Dios ahí podría decir, no, las malas compañías corrompen el buen carácter, corrompen la buena persona. Pero ahí dice, corrompen los buenos hábitos. Si tanto te costó crear un hábito bueno, una costumbre, ¿para qué te vas a dejar robar por un pelagato? Es más, tú y yo nos deberíamos rodear de personas que alimentan nuestros buenos hábitos. Rodearnos de personas que construyen nuestros buenos hábitos. La palabra de Dios en Proverbios también habla, dice que seamos amigos que construyen el uno al otro. No que seamos personas egoístas, que ¿quién me quiere construir? Nada. ¿A quién vas a construir? Y si tienes a alguien que te rodea, que no construye tus buenos hábitos, sácalos. Y voy a decir algo que puede que ofenda a alguien. Y si te ofende, I'm sorry. Puede que sea un tío, puede que sea un primo. La distancia no mata a nadie. Pero deja de entregar lo valioso que tienes. Y seamos personas que invierten en la comunidad a la cual Dios nos ha bendecido. Miren esto. No sé tú, pero a mí me ha costado mucho, años, podría decir hasta fácil, más de una década, construir buenos hábitos. Buenos hábitos físicos, buenos hábitos espirituales. Y por eso cuando alguien está rondando mi vida, que veo que no construye mis hábitos, soy el primero. No thank you. No thank you. Y al primer servicio les contaba una historia que estaba pasando un momento dificilísimo y le estaba contando a un amigo, y ese amigo me dice, para todo, oremos. Me sentí tan mal. Yo debería ser el que le decía, no, oremos. Pero necesitamos personas buenas que nos rodeen. Deja de estar solo, deja de estar sola. Busca amigos y amigos buenos. Que no seas ese grupo de chicas que se sientan a hablar de todos. Dejen el chisme. Hablen de cosas que edifican. Escucha esto, hablen de cosas que se reten el uno al otro. La palabra dice que el hierro afila el hierro. Eso a mí me suena como un proceso doloroso. A los jóvenes siempre les decía, rodéense de personas que los amen de verdad. ¿Y que es una persona que te ama de verdad? Una persona que aunque te duela, te va a decir la verdad y no lo que quieres oír. Muchas veces lo que queremos oír no nos construye, pero la verdad sí nos reta, nos eleva, nos hace crecer. Mira lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mira esto.
Y acá la Biblia nos está dando el secreto de cómo tener buenas relaciones y en qué deberías ser fiel. Dice, de modo que se toleren unos a otros. Y ahí ya podríamos predicar 2 semanas con esta. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hace un par de meses estaba haciendo mi devocional y Dios me regaló algo que literalmente ha sido lo que ha dictado la manera en la que vivo. Y a mí personalmente me encantan los negocios, me encanta todo eso. Y hay una palabra, un acronym que se llama KPIs, Key Performance Indicators. Y en español se dice indicadores de gestión, ¿sí? En otras palabras, ¿cómo puedes medir si lo que estás haciendo va bien? Dios me regaló que hay una manera como yo puedo medir el amor que tengo. Y yo quiero ser fiel a ese proceso de cómo puedo medir. Y si tú quieres medir el amor que tienes para la gente que te rodea, tienes que medir la velocidad con la cual perdonas. Que si realmente tú dices te amo, te perdono rápido. Y perdonar no es perdonar y olvidar, porque todos sabemos que eso no existe. Y todas las mujeres dicen amén. Eso se lo escuché a mi papá una vez, que no son histéricas, son históricas. Es que hace 3 semanas tú no hiciste. Y uno dice, Dios mío, fue una media. Entonces no es perdonar y olvidar, porque eso no existe. Y esto se lo aprendí a mi papá. Él una vez se sentó y me dijo, Gato, alguien me había lastimado y yo no quería perdonar. Me dice, ¿quieres saber cuando sí realmente sabes que tu corazón ha sanado? Cuando has perdonado y recuerdas sin dolor. Entonces, ¿quieres poder medir? ¿Quieres algo en lo cual ser fiel para poder ser una persona que construye la comunidad en la que estás? Perdona rápido. Sé fiel al proceso de perdonar rápido. Sé fiel al proceso de perdonar y sanar rápido. Que no seas una persona amargada. Y quiero terminar con esto. Y por causa de tiempo no lo vamos a leer, pero en Marcos capítulo 2 hay una historia muy famosa, que es la del paralítico con sus 4 mejores amigos. Los amigos que lo bajaron al frente de Jesús. Y yo literalmente, cuando llegue al cielo, le tengo esta pregunta a Dios. Le voy a decir, y es una pregunta seria. Yo quiero saber, este paralítico, ¿cómo hizo para tener 4 mejores amigos? Me causa intriga. Porque no eran amigos, estos eran mejores amigos. Para decir, bueno, te vamos a cargar porque escuchamos que hay un hombre que sana. Vamos a romper la propiedad de otra persona para presentarte al frente de este personaje. Y tenemos la esperanza de que salgas de ahí caminando. Y yo analizo esto y digo, wow, no solo aprendo de estos 4 hombres, cómo son los amigos que yo quiero tener, pero también aprendo qué tipo de amigo debo ser yo. Que en la vida vas a pasar momentos difíciles. Y los momentos difíciles parece que nos paralizaran. Y yo quiero estar rodeado de personas, de que cuando algo suceda que me paralice, si es necesario, ellos mismos me carguen a la presencia de Dios. Y que cuando yo tengo un amigo que veo que está atravesando una dificultad y lo veo paralizado por el momento, que si es necesario, yo mismo lo cargue y lo lleve a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedes ser fiel? Sé fiel en construir las relaciones adecuadas. Deja la mentira de que tú solo puedes, de que sola puedes. No puedes. Y necesitas personas, pero por encima de todo necesitas personas buenas. Y los dejo con esta. Dios tiene cosas grandes para ti. Amén. ¿Cuántos creen eso?
Y esto siempre lo repito porque creo que me voy a demorar toda una vida intentar entender esto. Pero es una realidad que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y ninguna mente ha sido capaz de entender, comprender, imaginar, pensar, cranear, dibujar los planes que Dios tiene para nosotros. Y si eso es verdad, significa que Dios tiene cosas muy grandes para nosotros. Pero escucha esto, iglesia. Dios da cosas grandes en tamaños pequeños. Dios da sueños grandes, Dios da promesas grandes en forma de semilla. Porque es tu responsabilidad, mi responsabilidad, sembrar esa semilla y ser fiel al proceso. Entonces, con estos últimos días que nos quedan de este año, 2 semanitas, tomemos tiempo para pasar tiempo en la presencia de Dios, preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí este año que viene? ¿Qué es lo que tienes para mí este año que viene? ¿En qué dirección me estás llevando este año que viene? Que podamos mirar nuestras manos, ver lo que Dios nos ha dado y decir: Dios, si esto es lo que tú me has dado, yo voy a ser ferozmente fiel con esto, porque veré tu mano, veré tu grandeza, veré tu fidelidad en lo que tú ya me has dado. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por quién eres. Gracias, Señor, porque tú eres 100% fiel, Señor. Que para nosotros, Señor, algo que es imposible ser 100% fiel es algo no solo que tú eres, sino que tú quieres producir en nosotros, Señor. Que es un fruto, Señor, que produce tu espíritu en acción en nuestras vidas. Entonces, en este momento, Padre, te pido, ayúdanos, háblanos, abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón y déjanos recibir, Señor, esas promesas, esos planes, esas visiones, Señor, esos sueños, Señor, para este año que viene, Señor. Pero que antes de cualquier cosa, en nuestro corazón, decidir: yo en ese barco es el que me hundo, Señor, porque si tú me estás llamando y me estás invitando a esa barca, significa que no hay tormenta, no hay viento, no hay marea capaz de hundir, Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida. Tú ya lo dejas en nuestras manos para decidir ser fieles o no. Entonces, Padre, ayúdanos, y que este año que viene entremos, Señor, de pronto no con sueños enormes, pero sí con una postura enorme de: hey, yo voy a ser fiel a esto que tú has puesto en mis manos.